Ahora que sabes los principios en los que se fundamenta el Estado de Derecho mexicano, ¿sabes cómo se organiza? El Estado de Derecho mexicano comprende tres elementos: la población, el territorio y el gobierno de la República, que se constituye por 32 entidades federativas. El Estado mexicano reconoce tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. El nivel federal rige y representa a los gobiernos de los 32 estados en conjunto, y tiene jurisdicción sobre los otros dos niveles. El estatal rige a cada estado internamente, y tiene jurisdicción sobre los municipios que lo integran. Por último, el último nivel administra a los municipios que integran a cada estado bajo la jurisdicción del gobierno estatal. Los tres niveles de gobierno, sin excepción, se rigen por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual establece, en su artículo 40, lo siguiente: es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. La soberanía de los estados implica que cada uno puede regularse bajo su propia constitución y leyes, siempre y cuando no contradigan los principios de la federación. Al formar parte de esta, un estado no puede formar coaliciones, tratados o alianzas con otro país, emitir su propia moneda, cobrar impuesto a otros estados o países, ni hacer guerra a una nación extranjera. Como la Constitución lo establece, México es un país republicano, lo cual significa que tiene una forma de gobierno en la que el poder reside en el pueblo. Y funciona con base en dos sistemas. El sistema representativo implica que la ciudadanía elige mediante el voto a quienes la representarán y se encargarán de los asuntos de gobierno a nivel federal, estatal y municipal. Y el sistema democrático implica que el máximo poder del país radica en el pueblo y que éste elige a sus representantes soberanamente bajo principios de libertad, igualdad y autonomía. Para que la soberanía se ejerza, la Constitución establece en el artículo 41 lo siguiente: el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, en los casos de competencia de estos y por los de los estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal, y las particulares de cada estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. En el artículo 49 también se menciona que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. Esto significa que la Federación y los sistemas democrático y representativo, para ejercer la soberanía del pueblo, se organizan bajo el principio de división de poderes. ¿Cómo están conformados? Veámoslo en la siguiente cápsula. El Estado mexicano se organiza bajo el principio de división de poderes, lo cual significa que el poder se encuentra repartido entre diferentes representantes con distintos cargos. Estos se encuentran organizados en tres poderes de la Unión con las siguientes funciones. Poder Ejecutivo. Está depositado en una sola persona, el Presidente de la República, quien es designado mediante elecciones populares cada 6 años. Tiene la función de ejecutar las leyes elaboradas por los órganos legislativos y organizar la administración pública. Son facultades del presidente organizar y dirigir la administración pública mediante las secretarías de Estado y las dependencias de gobierno. Nombrar secretarios de Estado. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales con la aprobación del Senado. Designar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia y a los magistrados de los tribunales federales. Nombrar agentes diplomáticos y cónsules generales con la aprobación del Senado. El poder ejecutivo reside en el presidente de la República.
pero tiene representantes en cada estado y municipio. Estos son los gobernadores y los presidentes municipales respectivamente. Poder legislativo. Está conformado por el Congreso de la Unión, que se compone por las cámaras de diputados y senadores. Los miembros de estas permanecen en su cargo por 3 y 6 años respectivamente, y son elegidos conforme a los requisitos y procesos que establece la Constitución. La función primordial del poder que representan es discutir y establecer acuerdos para favorecer las necesidades e intereses del pueblo. La Cámara de Diputados está integrada por 500 miembros, quienes tienen las funciones de aprobar o desaprobar iniciativas de ley, decidir si se debe actuar penalmente contra servidores públicos que hayan cometido delitos abusando de su cargo, dar a conocer a la República el presidente electo, según el Tribunal Electoral, y aprobar o desaprobar el presupuesto de egresos de la Federación. Por su parte, la Cámara de Senadores está integrada por 128 miembros, quienes tienen las funciones de discutir, aprobar y ratificar los tratados internacionales realizados por el Poder Ejecutivo, ratificar el nombramiento que el presidente hace del fiscal general de la República, entablar juicio político a los servidores acusados de perjudicar los intereses públicos, designar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de entre un conjunto de personas propuestas por el presidente de la República. El poder legislativo reside en el Congreso de la Unión, pero tiene sus representantes en cada estado y municipio. Estos son los congresos locales y regidores, respectivamente. Poder judicial. Está conformado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal, a su vez integrado por los órganos jurisdiccionales, tribunales colegiados y unitarios de circuito y juzgados de distrito. Este poder tiene la función de administrar justicia, hacer valer la Constitución y equilibrar las acciones del Poder Ejecutivo y Legislativo, según lo establece la Constitución en sus artículos del 94 al 107. El Poder Judicial reside en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero tiene sus representantes en cada estado y municipio. Estos son el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura Local a nivel estatal, y los síndicos a nivel municipal. Los fundamentos organizativos del Estado de Derecho mexicano son el régimen federal, la República Democrática, el sistema representativo y la división de poderes, los cuales permiten la existencia de las condiciones para la democracia.